Muy bien, y hablábamos en el comienzo de la cantidad de reclamos gremiales que hemos tomado aquí en el programa. La verdad que creo que han pasado casi todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, aquí discutiendo cada uno su paritaria, discutiendo también otros reclamos que le han hecho a la provincia. Y hay un reclamo que se viene extendiendo durante mucho tiempo, que ha variado, pero que siempre es el mismo, que es ser escuchados, porque la verdad que están siendo desoídos desde hace mucho tiempo, como son los judiciales. Nos acompaña hoy Pablo Abramovich, quien es secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Bueno, hay un reclamo concreto que ustedes están haciendo a la Corte Suprema, ¿no? Sí, nosotros transitamos 6 meses y medio de conflicto salarial entre marzo y septiembre de este año, cerramos el conflicto salarial y empezaron el resto de los conflictos que más que nada tienen que ver con las condiciones de trabajo. En el día de hoy estuvimos en una medida de fuerza donde reclamamos por una serie de planteos de carácter sectorial, en particular de las oficinas de mandamientos y notificaciones, que es un sector muy importante del Poder Judicial. Son aquellos trabajadores que trabajan en la calle realizando funciones, notificando las resoluciones judiciales. Son esos que van oficiales de justicia, oficiales notificadores que te dejan una cédula, que te dejan un mandamiento, que practican a veces exclusiones del hogar y otro tipo de dirigencias judiciales donde se llevan a cabo de alguna manera las notificaciones de las cosas que resuelven los jueces. Es una parte esencial del proceso y eso lo hacen personas, mujeres y varones, que trabajan en condiciones muy precarias. El primer reclamo que estamos haciendo es cobertura de vacantes. Es un sector que tiene alrededor de 600 y pico de trabajadores y hoy tenemos una cantidad muy importante de vacantes que no se fueron cubriendo en los últimos años, alrededor del 20% de los trabajadores del sector, con lo cual se sobrecargó en estos últimos años muy fuertemente la tarea sobre los que efectivamente están trabajando, con niveles de enfermedad y de precarización laboral muy fuerte. El segundo reclamo es que no se actualizan los viáticos. Esos compañeros y compañeras, para poder llevar adelante la tarea, ponen sus vehículos a disposición. Pensemos que tienen que hacer muchas veces 70, 80, 90 diligencias por día, notificaciones, para poder hacer posible eso en 6 horas de trabajo. Uno no puede manejarse o caminando o en colectivo, sino que tiene que poner un vehículo. Para eso se paga un viático que no se actualiza como debería con los aumentos de la inflación, del combustible. Y el tercer reclamo que tenemos es las situaciones de violencia que están sufriendo en la calle, con robos, con ataques, con agresiones. Nosotros le estamos reclamando a la Suprema Corte que tiene que haber un protocolo que proteja al trabajador que en situaciones de peligro pueda no realizar esa diligencia y que en última instancia sea el juez el que le ordene a la policía hacer diligencias, muchas veces en territorios donde sabemos que muchas veces ni las fuerzas de seguridad se animan a entrar. Bueno, ahí mandan a una persona solita con una valija a entregar una resolución judicial que muchas veces recibe piedrazos, mordida de perro y a veces hasta un tiro. No están siendo acompañados por nadie. Hoy un oficial de justicia tiene que llevar una notificación, o sea, que puede ser desalojo, sensible, claro, puede ser un desalojo o lo que sea. No lo acompaña ninguna fuerza de seguridad. No, primero que son excepcionales las diligencias que se hacen con el auxilio de la policía. Y segundo, que muchas veces nuestros compañeros y compañeras no quieren hacerlo con la policía porque pensemos que ellos trabajan en una zona, en un territorio, sistemáticamente, que cuando vos vas a hacer una diligencia con la policía, vos quedás marcado en el barrio y cuando vas a la siguiente sin la policía podés tener una situación más grave todavía. Claro. Con lo cual lo que estamos planteando ahí es que el trabajador que tiene que hacer una diligencia en la cual se puede comprometer su vida, su integridad física, tenga la posibilidad, la facultad de devolverla, que en todo caso sea la Corte, a través de una orden al Ministerio de Seguridad para que le haga la policía, resuelva esa situación sin poner en peligro la situación o la integridad física de nuestros compañeros y compañeras que cada vez más se ven atravesados por estas situaciones y nosotros le planteamos a la Corte que si no se toma una medida urgente, en cualquier momento vamos a tener un muerto y nos vamos a lamentar de que lo que se podría haber previsto. Bueno, estos son los reclamos que durante meses se vinieron llevando a la Corte Suprema de la provincia. No tuvimos reclamos, tuvimos innumerables reuniones, agotamos todas las instancias de diálogo. Como no tuvimos respuesta alguna, terminamos hoy en una acción, en una medida de fuerza muy masiva.
Tengamos en cuenta que de los 600 trabajadores del sector, casi 200 estuvieron en la ciudad de La Plata movilizándose frente a la Corte, además del paro que lo hicieron en un porcentaje altísimo. Claro. Ahora, y con estos reclamos puntuales, que vos me decís, bueno, tuvimos muchas reuniones previas, a partir de la medida de fuerza o algún tipo de respuesta, algún acercamiento. Al momento todavía no. Muchas veces en lo inmediato, como ustedes saben, la dinámica gremial no es que tener respuesta inmediata, sino que muchas veces en los días subsiguientes, si la medida de fuerza es efectiva, tenés una convocatoria y un ámbito de negociación, esperemos que se produzca. Lamentablemente, lo que pasa en mandamientos y notificaciones es una muestra en chiquito de lo que pasa en el Poder Judicial. Tenemos un poder Ejecutivo que no aporta el presupuesto necesario y una Corte de la provincia que parece no importarle la precarización de las condiciones de empleo de los trabajadores y no le reclama por un lado al Ejecutivo que aumente el presupuesto y tampoco resuelve en lo cotidiano estas cuestiones que para nosotros muchas veces se nos juegan la vida y que también repercuten en la calidad de la justicia que tiene los ciudadanos, que muchas veces tienen que esperar 4, 5, 6 años porque hay un procedimiento que no avanza, porque no hay recursos, porque no hay personal, porque no hay dependencias creadas. Esto nosotros venimos siempre diciendo que se habla de las reformas que hacen falta en la justicia, se habla de eliminar la feria, de ampliar la jornada, y lo que no se ve que las cuestiones de fondo, por ejemplo, cuál es el presupuesto que se asigna a la justicia. El Poder Judicial tiene hace más de 20 años el mismo porcentaje del presupuesto de la provincia, en el orden del 4 al 4,5, que va fluctuando un poquito más, un poquito menos, en una provincia que en los últimos 20 años creció enormemente la población, creció la litigiosidad y el Poder Judicial no ha dado respuesta en términos de presupuesto a ese crecimiento y por eso tenemos la justicia que tenemos, sumado al otro gran problema de la justicia que tiene que ver con quiénes son los jueces, los fiscales y defensores que imparten justicia, que sabemos que con el sistema hoy absolutamente dependiente de la política, no solamente no llegan los mejores, sino que llegan los que el poder político necesita que lleguen, que muchas veces son los peores y que además no cumplen la función que tienen que cumplir, que es garantizar los derechos de la ciudadanía y controlar y denunciar a ese poder político que los nombró y que los puede destituir. Claro, bueno, sobre eso te quería preguntar justamente. Hemos tratado muchas veces aquí este año el tema de la justicia en particular. Ya está comprobado, por lo menos lo que va del año, que los jueces que no les gustan al gobierno de turno los han ido sacando, les han iniciado juicios políticos. Ahora es el turno de Rafecas, seguramente en breve. ¿Cómo ves esa situación, digo, de un avance político por sobre un sector de la justicia, por lo menos, un sector de los jueces? Y en particular ustedes están también acompañando un reclamo para que se le inicie un jury sí a un juez que está comprobado, de la Comisión por la Memoria, de hecho, lo ha dicho y ha mostrado que estuvo involucrado en delitos de lesa humanidad, o por lo menos estuvo involucrado en la última dictadura militar, ¿no? Sí, primero lo que vemos es que como no hay un cambio institucional normativo de cómo se seleccionan los jueces y cómo se destituyen, tenemos una línea de continuidad entre lo que pasaba antes de la emergencia de este gobierno, donde había un poder judicial que es dependiente del poder político. El poder político hacía uso de esas herramientas de dependencia, y hoy lo que vemos es que se ha profundizado esta persecución en aquellos jueces que fallan en contra del gobierno de turno. Recordemos que Arias fallaba contra el gobierno de Scioli, no solamente contra este gobierno, y los pedidos de enjuiciamiento se los inició el gobierno anterior, y hoy tenemos una continuidad en esto porque no ha cambiado la matriz institucional, la arquitectura constitucional de cómo se seleccionan los jueces, absolutamente de espaldas a la sociedad, en procesos opacos. Y lo que pasó ayer con el jurado de enjuiciamiento a Fernández Garelo tiene que ver con lo mismo. Es fiscal general de Mar del Plata, que está investigado y procesado en la justicia federal, el juzgado de Arroyo Salgado en San Isidro, por ser parte de los grupos de tarea, haciendo tareas de inteligencia, con denuncias por haber participado en la investigación de secuestros de militantes comunistas en la década del 70. Tiene un llamado de indagatoria en el mes de diciembre para responder por esos delitos, y ayer se constituyó el jurado de enjuiciamiento para entender respecto de este proceso de destitución, y se le ha cerrado el proceso por un acuerdo político entre los legisladores de Cambiemos y del Frente Renovador, donde han entendido que esta persona que está investigada por delitos de lesa humanidad no tiene responsabilidad como juez y puede seguir cumpliendo funciones mientras avanza el proceso penal. O sea, hay gente en la justicia que cae bien y se le cierra el proceso, y a otra directamente la suspende, como el caso de Arias, que lo hemos tenido acá también, digamos, ¿no? Sí, hay una doble vara permanente, hay un juez de Dolores
que quiso evadir, valiéndose de su cargo, un control policial. Ese juez tiene un juicio político, ha sido suspendido de sus funciones. Y no decimos que no sea importante, sino que tenemos un fiscal general, que es el jefe de los fiscales de un departamento judicial tan importante como Mar del Plata, que define de alguna manera la política criminal en ese ámbito. Fue parte de los grupos de tareas, haciendo tareas de inteligencia para la policía bonaerense y sigue ejerciendo funciones a pesar de un proceso judicial que avanza con mucha prueba. Lamentablemente la doble vara que ustedes plantean es parte de esta matriz. Es muy fuerte, digo, ¿no? El jefe de fiscales de Mar del Plata es una persona que fue parte de los servicios de inteligencia durante la dictadura, digamos, ¿no? Es realmente preocupante quiénes son los que deciden, ¿no? Lo que vos decís, la política criminal, por lo menos en la justicia, en este caso en un distrito tan importante para la provincia como Mar del Plata también, ¿no? Sí, además lo que pasó ayer es muy grave porque se garantiza la impunidad. Fernández Garelo está convocado a indagatoria en el mes de diciembre en el Juzgado Federal. Como tiene fueros, Fernández Garelo puede no presentarse a la indagatoria y no puede ser detenido. Es lo mismo que pasó con el juez Hoff de Mar del Plata. Y como el jurado de enjuiciamiento dijo que no hay motivo para iniciar el proceso, no se le puede quitar los fueros y por lo tanto Fernández Garelo hoy tiene la posibilidad de sortear el proceso penal que podríamos afrontar a cualquier ciudadano porque tiene un cargo en la justicia con fueros. Claro, una inmunidad absoluta para hacer lo que quiera. ¿Te sorprendió el avance, un poco lo decía Matías hoy, pero el avance de Macri cuando habló sobre los trabajadores judiciales? Cuando él en el discurso que dio, uno de los primeros después de las elecciones, habló de que hay que terminar con las ferias, hay que terminar con los beneficios laborales que tienen en la justicia. Habló de un trabajador que sirve café y cobra más de 100.000 pesos. ¿Te sorprendió eso? ¿Cómo fue el avance sobre los trabajadores? No, primero no nos sorprende y tampoco nos sorprende el contexto en el que se inscribe esas declaraciones. Al día siguiente de esas declaraciones se estaba presentando el proyecto de reforma laboral. Y ahí no se estaba discutiendo centralmente la justicia, sino que lo que se estaba discutiendo es que en la Argentina hace falta, de acuerdo al mandato del presidente, un proceso de reforma laboral que empiece a eliminar estos supuestos privilegios que existen en algunos sectores de trabajadores y utiliza como ejemplo para plantear eso la situación de los judiciales que tendríamos en términos de jornada, de vacaciones, de salario y de licencias, situaciones de privilegio inaceptables. Esto claramente atenta contra un principio fundamental de la solidaridad de la clase de los trabajadores, que cualquier sector que consiga beneficios son beneficios que a grandes rasgos benefician al conjunto de la clase, porque cuando hay un sector de trabajadores que gana mejores salarios o consigue mejores términos de una jornada laboral, lo que hace es el conjunto de la clase en fortalecerse para poder ir consiguiendo hacia arriba, equiparando hacia arriba más derechos. Lo que plantea el presidente Macri es totalmente lo contrario. Es decir, todos en la Argentina que tenemos que trabajar muchas horas, ganar pocos pesos y tener pocas vacaciones. Y aquel que es un mal ejemplo, como plantean los trabajadores judiciales, utilizando cuestiones falsas, como esto de que una ordenanza gana 100.000 pesos, cuando nosotros sabemos en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el ingresante gana 15.000 pesos y no hay ordenanzas que ganen más de 20, 25.000 pesos con muchísima antigüedad y con el mayor cargo, utiliza falsedades y tergiversaciones para plantear una situación de la justicia que no es tal. Claro. Y no se hace cargo, por ejemplo, el presidente, que el gran problema de la justicia en la provincia de Buenos Aires y en todas las jurisdicciones es que los ejecutivos no le aportan el presupuesto suficiente para que la justicia pueda funcionar y garantizar una respuesta justa y en tiempo oportuno a la ciudadanía que hoy reclama efectivamente una justicia que no funciona y que hay que producir efectivamente reformas. La clave está hacia dónde apuntamos las reformas, si es a perjudicar y a empeorar las condiciones de trabajo que ya son muy complicadas, o realmente atendemos las cuestiones de fondo que tienen que ver con cómo democratizamos, este gobierno va en el sentido contrario, y cómo aportamos más presupuesto, que este gobierno también va en el sentido contrario. Claro. Bueno, mucho se habla muchas veces, ¿no?, de predicar con el ejemplo, digamos, ¿no? El presidente se toma vacaciones seguido. Dicho sea de paso, hemos analizado las declaraciones de algunos de los diputados en su momento de Castelo, que también decía que como que los trató de vagos, básicamente, los trabajadores judiciales, con una legislatura que sesionó 4 veces, en este caso durante el año. Digo, muchas veces también está la doble vara en ese lugar, ¿no? Desde dónde viene el golpe. Sí, y aparte desde la mentira, porque plantear, por ejemplo, que el Poder Judicial se paraliza 45 días al año es falso.
El Poder Judicial funciona todos los fueros durante todo el año, inclusive durante las ferias. Si uno es víctima de un delito durante el mes de enero, hay juzgados de turno, fiscalías de turno que funcionan en forma permanente. Si una mujer tiene que hacer una denuncia por una situación de violencia de género, hay un juzgado de familia en turno. Y el tema de las ferias judiciales es una forma de organizar las vacaciones de una parte del Poder Judicial, ordenándola en un mes. Pero no cambiaría con la supresión de la feria la situación de colapso de la justicia. ¿Por qué? Porque si en vez de tomarse la mayoría de los trabajadores y los jueces y los fiscales sus vacaciones en enero, se la tomaran en diciembre o en marzo, lo único que haría eso es distribuir las vacaciones de una manera diferente, pero con la misma cantidad de gente y con el mismo régimen de vacaciones no vas a tener más capacidad de resolver causas, que es el problema que tenemos, la cantidad de personas que tienen capacidad de resolver una cantidad limitada de causas. Eso, si cambiamos el régimen de vacaciones y lo pasamos de enero a diciembre, o con vacaciones escalonadas, la posibilidad de resolver causas es exactamente la misma. Por eso, si no hay más nombramiento de personal, si no hay un control del trabajo de los jueces, de los fiscales y los defensores, como si se controla a los trabajadores, tampoco vamos a avanzar. Ustedes saben, por ejemplo, que los jueces de primera instancia tienen obligación por ley de comparecer todos los días a su juzgado. Lo que no dice la ley es cuántas horas tienen que permanecer. El juez puede ir 1 hora a firmar. Los camaristas, los jueces de segunda instancia, tienen la obligación de ir 2 veces por semana a trabajar, y muchas veces los jueces de la Corte van solamente el día de acuerdo, que es los miércoles, y no hay un control por parte del Estado de cuánto trabajan y cuánto producen los jueces, los fiscales y defensores, que es uno de los grandes cuellos de botella hoy del sistema, que muchas veces delegan sus responsabilidades hacia abajo, hacia los funcionarios y los empleados, produciendo un colapso estructural en la justicia, en una justicia que además le falta personal. Claro, es más fácil pegarle a los trabajadores que a los jueces y fiscales en este caso, ¿no? Se empezó a hablar también de que el año que viene se va a discutir una paritaria del 10%. Ustedes fueron un gremio que se tardó muchísimo en cerrar, hubo una discusión durante muchos meses. ¿Cómo te preparás para eso, para una discusión del 10%? ¿Lo van a aceptar? ¿Les parece inviable? No, no los vamos a aceptar, y se avecina un nuevo año de conflicto. Recordemos 2016, 10 meses de conflicto salarial, judicial, 2017, 6 meses y medio de conflicto, y parece que la gobernadora no le alcanzó estos 2 años de conflicto, no entendió que hay un grupo de sindicatos que no vamos a aceptar que se reduzcan nuevamente los salarios, y por eso digo, se avecina un nuevo año de conflicto. También la gobernadora tiene que entender que en 2016 planteó que el techo salarial iba a ser del 25%, las paritarias terminaron entre el 35 y el 40%, con mucho conflicto. Este año planteó no va a haber aumentos por arriba del 18%, las paritarias terminaron entre el 24 y el 27%, depende, entre un poquito menos, por ahí, entre el 22 y el 27%, con lo cual, a pesar de lo que diga la gobernadora, nosotros terminamos perforando ese techo salarial. El problema es el daño que se produce en el medio. Se perdieron 37 días de trabajo en el Poder Judicial, se perdieron muchos días de clase en el sistema educativo, lo mismo en la salud, y el resultado es paritarias mucho más altas de lo que el gobierno pretende, pero sí con mucho desgaste y con mucho conflicto que se podían evitar con otra lógica, empezando, como ustedes decían, apelando al diálogo, a la negociación y encontrando puntos de acuerdo, y no esto que el gobierno no escucha, no se sienta, no dialoga e intenta imponer unilateralmente políticas salariales y de condiciones de trabajo que después la realidad termina mostrando que se resuelven de otra manera. Bueno, mañana hay una movilización, ¿no?, a Casa de Gobierno de los distintos gremios de la provincia también, con el objetivo de frenar la reforma laboral, ¿no?, que están impulsando. Sí, ayer hubo una reunión muy importante de gremios estatales, estaban los gremios del Frente Gremial Docente, estaba ATE, SICOP, nosotros, donde también empezamos a delinear una política provincial de cara a las paritarias del año que viene, a posibles iniciativas para empeorar el sistema de seguridad social en la provincia, con el IOMA, con el IPS, y mañana lo que hay es una actividad regional de gremios o seccionales de La Plata y alrededores, con el astillero Río Santiago como uno de los ejes vertebradores, donde también los judiciales vamos a participar, y tiene como eje la defensa del astillero, la defensa del salario y del sistema de seguridad social en la provincia. Es una experiencia muy interesante, de carácter por ahí más local o regional,
pero que muestra un poco esta idea de lo que hablaban de la unidad de los trabajadores, que vemos que hay un ataque no sobre un sector en particular, sino sobre el conjunto, y también la respuesta entendemos que tiene que ser de conjunto y discutiendo con la sociedad cuál es el modelo de sociedad al que aspiramos, si una sociedad que tenga mejores salarios, mejores condiciones de vida, o una sociedad que profundice las desigualdades, donde haya muy poquitos con muchos recursos y la mayoría empobrecidos y viviendo en condiciones cada vez más paupérrimas. Pablo, gracias por venir, Gracias. muy amable. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a seguir profundizando este reclamo de los trabajadores. Va a estar acompañándonos Oscar de Isasi. Unidad de los trabajadores es el hashtag del día de hoy, así que vamos a estar hablando en un ratito nada más sobre eso. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Muy bien, nos vamos al corte entonces.